traduce logos y animal traduce viviente, traduce la palabra que los griegos tenían para llamar a los seres vivos, ¿no? Entonces la expresión aristotélica no es que el hombre es un animal racional, la expresión aristotélica es que el hombre es un animal de palabra, es el viviente dotado de palabra, el que habla. Es decir, ese tipo de ese extraño animal cuya vida es una vida que está siempre entretejida de palabras y cuya palabra es una palabra que está siempre entretejida con la vida, ¿verdad? Cuya vida no puede pensarse sin la palabra y cuya palabra no puede pensarse sin la vida, ¿no? Entonces, esa historia de María Zambrano me parece que ilustra un poquito eso de qué demonios tiene que ver la educación con la vida, ¿no? Si la educación tiene que ver con la palabra, luego podemos hablar un poco de eso, la educación tiene que ver con la palabra y con muchas más cosas, ¿verdad? Pero si la educación tiene que ver con dar la palabra, con introducir a los que nacen en la lengua de todos, ¿verdad? Tiene que ver con crear un lenguaje común en el que podamos decirnos los unos a los otros algunas cosas. Si la educación tiene que ver con eso, si la educación tiene que ver con la palabra, la educación tiene que ver también al mismo tiempo con la vida, ¿no? Como María Zambrano mostró en ese momento de la derrota, en que en lugar de hablar de venceremos, de hacer demagogia política y así, se dedicó a un tema bien menor de la filosofía, que es esa cuestión de la fecundidad. Además, en el momento en que María Zambrano cruzó la frontera, ustedes deben conocer esas imágenes por las películas antiguas, ¿no? Esa fila de los refugiados españoles dirigiéndose a la frontera con Francia en invierno, porque la guerra terminó en febrero, esa fila de refugiados que tantas veces se ha repetido en la historia del mundo y que tantas veces se repetirá en la historia del mundo, ¿no? Pues María Zambrano salió de España una mañana de febrero y ella se fue a la frontera en coche, María Zambrano en carro. María Zambrano era de buena familia y entonces un carro, digamos, el gobierno legítimo puso a su disposición un carro para que ella se fuese a Francia, ¿no? Entonces María Zambrano iba en coche por un camino de montaña, ¿verdad?, a cruzar la frontera, y entonces el coche de María Zambrano adelantó a Antonio Machado. ¿Les suena a ustedes el poeta Antonio Machado, que lo canta Serrat, papá? Antonio Machado, como saben, murió 3 días después de cruzar la frontera, en Coyubre, está enterrado fuera de España, ¿no? Entonces el coche de María Zambrano adelanta a Antonio Machado, que iba caminando del brazo de su madre enferma. Ustedes saben que la madre de Antonio Machado murió 2 días después que él, nada más cruzar la frontera, ¿no? Y Antonio Machado había sido muy amigo del padre de María Zambrano, de don Blas Zambrano, que era maestro de primaria, ¿no? Era docente de primaria, ¿no? Entonces María Zambrano hizo parar el coche e invitó a don Antonio y a su mamá a subir al coche con ella. Y Antonio Machado, en uno de esos gestos que uno ya no hace para el espectáculo, sino que uno hace para sí mismo, le dijo que si el pueblo español iba andando, él también iba andando, ¿verdad? Que no se iba a subir al coche, él iba a cruzar la frontera a pie, como todo el mundo, ¿no? Un gesto muy hermoso, ¿no? Un gesto muy hermoso. Y entonces cuenta la leyenda, hay quien dice que esa historia no es del todo verdadera, hay quien dice que sí, cuenta la leyenda que María Zambrano le dijo al chofer que cogiese a cualquier viejecita, a cualquier persona que fuera por ahí, y entonces ella caminó los 4 kilómetros que faltaban hasta la frontera junto con Antonio Machado y su madre. Pero lo que les quería contar no era eso, sino que en el instante de cruzar la frontera María Zambrano se llevó una cosa a España, se llevó una semilla, es decir, cogió del campo cualquier cereal, digamos, ¿verdad?, cualquier cereal silvestre que tuviera algún grano, y entonces ella dice que se llevó la semilla. Y a mí eso me parece muy bonito, porque ella sabía muy bien que la vida humana, tanto la vida personal como la vida histórica, está hecha de renacimientos, y es como si se llevara la palabra fecunda, ¿verdad? O sea, aquello que iba a permitir que alguna cosa, quizá, ¿verdad?, alguna cosa que estaba siendo derrotada, alguna cosa quizá renaciera algún día, ¿no? Esa era la primera historia que les quería contar, ¿no? Yo creo que dice de alguna manera que la educación y la palabra tienen que ver directamente con la vida. La segunda cosa que les quería contar es una cita de Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa alemana, en fin, que se exilió, era judía y se tuvo que marchar a Estados Unidos cuando la cosa en Alemania empezó a ponerse peligrosa. Y Hannah Arendt tiene un textito sobre educación muy bonito que se llama La crisis de la educación, donde dice una cosa de esas tan obvias que parecen tan idiotas, pero que al mismo tiempo está tan llena de consecuencias. Hannah Arendt, dice lo siguiente, ¿no?
una cosa que solo a una mujer se le podía haber ocurrido. Hannah Arendt dice, la educación tiene que ver con el hecho de que constantemente nacen seres humanos en el mundo. O sea, la educación tiene que ver con el nacimiento. Está relacionada esencialmente con el que los seres humanos nacen, es decir, vienen al mundo por nacimiento. Una cosa que todos nosotros sabemos, pero que a lo mejor no habíamos caído en la cuenta, ¿no? Y que cuando empieza uno a pensarlas con cierto detenimiento están preñadas de consecuencias, porque la educación entonces tiene que ver con la forma como recibimos a los que nacen, con la forma como recibimos a los nuevos, ¿no? Es decir, con cuál es nuestra relación con la vida que nace, cuál es nuestra relación o nuestra responsabilidad, si ustedes quieren, con la vida que nace. Yo estoy cada vez más convencido de que si hay algo así como una vocación pedagógica, sé que la palabra vocación es muy antigua, yo de todas maneras estoy cada vez más antiguo y cada vez me gusta más usar palabras antiguas, ¿eh? Pero si hay algo así como una vocación pedagógica, esa vocación parte como de una herida, ¿no? Como de un dolor ante el espectáculo cotidiano de las vidas malogradas, de esa sensación de que aquello que nace, las posibilidades de vida de aquello que nace, son una y otra vez canceladas por la explotación, por la miseria, por la estupidez, por la lógica del mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces la vocación pedagógica yo creo que parte como de una exclamación, ¿verdad? Ante ese espectáculo que es un espectáculo cotidiano que ustedes y yo conocemos perfectamente, ¿verdad? De las vidas malogradas, ¿verdad? O sea, de ese nacimiento que no acaba de llegar a término, ¿verdad? De esa especie de nacimiento interrumpido, ¿verdad? Nace como de una especie de protesta que viene del fondo de alguna cosa, ¿no? Esto no puede ser. Tenemos que hacer alguna cosa, ¿verdad? Esto no puede ser. Yo creo que quien no ha sentido alguna vez ese esto no puede ser, tampoco será nunca maestro. Será un buen profesor, un buen funcionario, hará carrera docente y así, ¿verdad? Pero que para ser maestro hace falta sentir ese temblor del que hablaba María Zambrano y hace falta también sentir ese esto no puede ser, ¿verdad? Esa especie de responsabilidad extraña ante un acontecimiento común en nuestro mundo que es el malograrse de las posibilidades de vida de muchísima gente, ¿no? Ese motivo, eso de esto no puede ser, ¿verdad? Esto no puede ser, esto no debería ser así, ¿verdad? Ese motivo lo cuenta muy bien un novelista austriaco que se llama Peter Handke, en una novelita que se titula Historias de niños, en la que cuenta fundamentalmente la relación con su hija en los 2 o 3 primeros años de la vida de su hija, ¿no? Peter Handke tuvo una niña y por razones que no vienen al caso y que tampoco yo conozco, él vivió solo con su hija los 3 o 4 primeros años de vida de la niña, ¿no? Entonces, en algunos textos de él, y sobre todo en Historias de niños, cuenta un poco su relación con su hija pequeña. Y hay un momento muy emocionante en ese libro, en el que entra con la niña en un museo y entonces se detiene ante un cuadro que representa el infanticidio de Herodes. O sea, Herodes es el asesino de niños. O sea, Herodes es aquel que en esa relación con la novedad decidió en algún momento que hay que matar a todos los niños, ¿no? ¿Verdad? Herodes es el asesino de niños, ¿no? Entonces Peter Handke empieza a darles vueltas sobre a cuáles son los rostros de Herodes en nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, ¿quién es Herodes? ¿Cuáles son las formas de Herodes? ¿Verdad? ¿Cuáles son las formas del asesinato de niños, ¿no? ¿Verdad? De la cancelación del nacimiento en nuestra época? Y entonces también le sale del alma como una protesta, ¿no? Como esto no puede ser. Tenemos que inventar una tradición diferente. Es decir, la educación tiene algo que ver con una especie de rebeldía contra Herodes. Y Herodes es una figura que con diferentes máscaras atraviesa la historia de la humanidad, ¿verdad? Es decir, ustedes van a reconocer, van a reconocer algunas de las caras de Herodes en su tarea docente y van a tener que entender a veces su tarea docente como una especie de lucha desesperada y seguramente perdida contra el poder de Herodes, ¿no? Yo creo que esa relación de la educación con el nacimiento, que Hannah Arendt
explican de una forma tan bonita y tan interesante, ¿no? La educación tiene que ver con hacerse responsable del nacimiento, con hacerse responsable de la vida que nace, ¿no? Y esa idea de Peter Hanke de esto no puede ser. Yo creo que dicen algo de lo que, ya digo, en una palabra muy